Recibimos recientemente a doña Ana Teresa y pues personal del PANI precisamente para consultarles sobre las razones de lo que es la subejecución que tanto se ha cuestionado por parte de nuestros compañeros de la Alianza. La señora León ha dado una explicación bastante amplia, fue cuestionada por algunos de nosotros sobre precisamente las razones que tienen que ver, la mayoría de ellas, con asuntos relacionados con la ley de administración financiera, los techos presupuestarios que se imponen no solo al PANI, sino a otras instituciones, y bien es sabido que en otras instituciones también hay superávits, y debo decir que en la mayoría de instituciones el superávit es mucho mayor en porcentaje al superávit y a la subejecución del Patronato Nacional de la Infancia. Entonces, basados en eso y basados también en pues lo que del PANI se nos ha dicho se pretende hacer para el año 2017, nos parece una decisión en la dirección incorrecta la que ha tomado la Comisión de Asuntos Hacendarios en la figura de los compañeros de la alianza de oposición. Por eso es que yo les he dicho, en mi caso particular, sobre todo cuando la gente ve en medios de comunicación que la alianza de oposición tomó una decisión, yo les digo, bueno, a mí no me metan en ese saco, porque yo, aunque ciertamente cuestiono la subejecución, aunque ciertamente creo debemos ejercer control político a las instituciones que no ejecutan sus recursos, debemos... en mi caso particular debemos tener claro que la niñez es prioridad y debe ser prioridad. Es decir, por ejemplo, y lo pongo de la manera más clara, si el Ministerio de Seguridad nos mostrara o nos revelara una subejecución, no sería quitándole los recursos al Ministerio de Seguridad, sino ejerciendo un mayor control político, porque la seguridad es un tema también prioritario. Ministerio de Justicia, por ejemplo, yo hablaba en el plenario un día de estos, en el sentido de que también tiene un superávit, por lo menos según la Contraloría, que rondaría el 60% en el año 2015, en el caso del Ministerio de Justicia. ¿Le quitamos los recursos? ¿Le quitamos ese 60% al Ministerio de Justicia? Por supuesto que no. Ejerzamos el control político para que entonces los recursos se inviertan, veamos qué hay que hacer para que los recursos se inviertan, especialmente en este momento, en que aquí mismo, en este mismo set de noticias y de esta revista, hemos dicho que no es liberando a los reos, por ejemplo, sino construyendo más cárceles, que se solucionaría un problema también de seguridad por parte del Ministerio de Justicia. Entonces, de esta manera, cuestionamos seriamente también que la Comisión de Hacendarios no haya recibido a la doña Ana Teresa León. No la recibió. No la recibió en la comisión, por lo menos según lo que nos dice doña Ana Teresa, ella se manifestó a favor de ser recibida, a favor de precisamente rendir cuentas ante la Comisión de Hacendarios antes de que ésta tomara una decisión relacionada con ese recorte, y pues yo mismo le hice el cuestionamiento a doña Rosibel, ya de manera personal, no en actas, del por qué no habían recibido a doña Ana Teresa León, máxime que se está tomando una decisión de recortarle 47,000 millones. La respuesta de doña Rosibel fue que pues en la comisión solo se reciben ministros. Entonces, realmente me parece que es una decisión tomada al calor de sí, cuestionamientos serios. Yo tengo claro los cuestionamientos que se han hecho al PANI durante todos estos años, desde que estamos en la Asamblea Legislativa, por los diferentes sucesos que han ocurrido, pero también precisamente para eso hemos tratado de ir trabajando de la mano con el PANI, nos hemos reunido una y otra vez con ellos para tratar de encontrar soluciones a este problema tan serio, y sinceramente, pues por lo menos a mi criterio y como presidente de la Comisión de Niñez, no es quitándole el dinero al PANI, no es restándole recursos al PANI, y algunos dirán, pero es que estamos dejándole el mismo presupuesto, pero es que realmente, y aquí es donde quiero entrar al detalle de lo que es el plan, ¿Qué es lo que ella decía? ¿Qué es lo que se pretende hacer, verdad? A ver, estamos hablando de 10 juntas de protección a la niñez más para completar la cobertura en el país. Hay 71, para tener en todos los cantones se estarían creando 10 más, y estos lo estoy extrayendo del informe precisamente dado por doña Ana Teresa León en la Comisión de Juventud, Niñez y Adolescencia. La pregunta es, ¿la Comisión de Hacendarios lo sabe? Posiblemente no, porque no recibieron a doña Ana Teresa en la comisión. Entonces, es ahí donde por lo menos, y aquí le estoy dando solo uno de los datos, también se habla de proyectos de parques infantiles y de recreación, se habla de 12 unidades móviles para completar 20, porque actualmente solo hay 8 unidades móviles, 112 academias de crianza en el país, las bebetecas, tan importante el tema de la primera infancia, que lo hemos hablado. Esas academias
academias de en la 112 academias. Academias de crianza en todo el país, las bebetecas, que estamos hablando de programas de atención a padres y niños de edades entre 0 y 3 años, que se pretende conformar en lo que resta del año 3, porque se ha cuestionado la subejecución hasta este año, pero todavía faltan 2 meses y un poquito más para que termine el año. Se pretenden crear 3 y para el 2017 20 más. 20 centros de intervención temprana adicionales, 10 clubes de adolescentes, 20 consultorios familiares. Dicho sea de paso, nosotros estamos, en mi caso particular, junto con algunos diputados que se nos unirán con la firma, presentando un proyecto para lo que tiene que ver con estos consultorios familiares. ¿Qué son los consultorios familiares? Hay un problema que se ha venido exponiendo a los medios de comunicación y a la ciudadanía en general, que ha sido conocido como la alienación parental. La alienación parental, ¿qué es? Bueno, es un conflicto que se da entre la pareja que lamentablemente termina mal y en el cual una de las dos partes, porque ocurre tanto con hombres como con mujeres, impide, por decirlo así, tomar venganza de su expareja, le impide ver a sus hijos. Al final, en casos como ese, el más afectado, ¿quién es? La persona menor de edad. El más afectado, ¿quién es? El niño o la niña al que se le priva de tener una relación con su papá, la mayoría de los casos, o con su mamá, que también se han dado casos. Entonces, precisamente, el proyecto de ley que nosotros estamos planteando pretende la creación de estos centros de intermediación familiar, de manera que podamos, en algunos de los casos, resolver el conflicto. Hay conflictos serios que, pues, definitivamente llegan a estrados judiciales y es ahí donde se toma la decisión, pero hay conflictos que se podrían resolver de otra forma. Y eso implicará, por supuesto, para la creación de estos consultorios familiares o estos centros de intermediación familiar, pues implicará también la creación de presupuesto. Entonces, se cuestiona mucho de que ¿para qué más plazas? Bueno, si queremos cobertura en todo el país, si queremos una atención más inmediata de las denuncias que se dan, necesitamos presencia del PANI en todo el país, necesitamos presencia de los que defienden la niñez en todo el país. Por supuesto, y yo mismo lo he cuestionado, debemos ser estrictos respecto al funcionamiento de ese personal, de esos funcionarios del PANI que son los que atienden las denuncias, porque lamentablemente debemos decir que en algunos de los casos que se han ventilado ha habido negligencia, por supuesto que sí, negligencia de personas, no de una institución como tal. Ahora, Fabricio, ¿todos estos proyectos quedarían sin poder realizarse el próximo año? Al menos según lo que nos expone doña Ana Teresa, así sería. Yo creo que hay una justificación clara de ese dinero. Como les repito, no nos quedamos con lo que han dicho los medios de comunicación, no nos quedamos sencillamente con ver el presupuesto y decir, pero por Dios, estamos hablando de muchos millones más en relación al año pasado. No, precisamente para eso convocamos a doña Ana Teresa y le pedimos, bueno, ¿dónde está la justificación de este dinero de más que el gobierno está presupuestando para el PANI? Ahí fue donde tuvimos una sesión que prácticamente abarcó toda la sesión de la Comisión de Juventud, Niñez y Adolescencia el pasado martes, y fue ahí donde ella nos expuso no solamente las razones por las que no se ha ejecutado la totalidad de los recursos, sino también el plan que se tiene, que forma parte de un plan maestro 2015-2020. Es decir, no es algo que se les ocurrió la semana pasada y lo metieron para justificar este presupuesto, sino que es algo que viene del 2015 al 2020. Entonces, ahí, como les repito, yo cuestiono seriamente el por qué se toman decisiones sin tomar el parecer de, en este caso, la persona responsable. Y bueno, si ya no los convenció en una comisión de hacendarios, pues está bien, tomen la decisión. Sin embargo, los compañeros toman la decisión y pues en el caso, le voy a decir, en el caso mío, para hablarle de los compañeros, o por lo menos de lo que yo sé, compañeros de la alianza de oposición, sé que hay 3 diputados de la Unidad Social Cristiana, sé que hay 2 diputados de Liberación Nacional, Loreli Trejos y Juan Marín. Los de la unidad son Humberto Vargas Corrales, Jorge Rodríguez y don Rafael Ortiz. Estaríamos sumando 6 diputados de oposición que no estaríamos de acuerdo con esta decisión de la alianza, lo cual implicaría que no votaríamos el dictamen de esta comisión. ¿Cuántos votos requiere? Pero antes de preguntarle eso, Fabricio, vamos a ver. Yo sí recuerdo, dentro de los datos que dio la Contraloría General de la República, que el PANI efectivamente aparecía como una de las instituciones con mayor monto, no sé si porcentualmente, con mayor monto no ejecutado, es decir, no utilizó esos recursos. ¿Recuerda usted el dato de lo no ejecutado? Yo, digamos, le puedo decir que el dato que nos da doña Ana Teresa el día martes pasado, ella nos indica que en efecto el porcentaje habría crecido porque el presupuesto aumentó también para el año 2016.
Pero entonces Pero ella misma nos dice, alguien podría decir, hay una incapacidad terrible para ejecutar ese aumento. bueno, de hecho, le agrego el dato que le iba a dar. Estamos hablando de que a pesar de que se aumenta el porcentaje, aumentó la ejecución en 5.000 millones de colones. Es decir, hay una serie de factores, podría haber alguna falta de capacidad, podrían haber algunos elementos que se podrían corregir y se deberían corregir en el PANI, pero también, y aquí viene otra discusión aparte de lo que está pasando en Comisión de Hacendarios, tiene que ver con el proyecto 17.772 que estamos revisando. Algunos diputados nos hemos manifestado a favor, otros en contra, y este proyecto es el que le quitaría las amarras al PANI, o lo sacaría, por decirlo así, del ámbito de control de la Ley de Administración Financiera, algo que pues algunos cuestionan por la autonomía que le daría al PANI para la ejecución de los recursos, pero que algunos sí creemos necesario precisamente porque al tratarse de un tema de niñez, al tratarse de la protección de las nuevas generaciones, creemos que es importantísimo que el PANI tenga esa autonomía y esa libertad, que por supuesto no sería una libertad que simplemente hacen lo que quieren con el dinero y punto, sino que para eso están los mecanismos de control político. Sin embargo, debo decir que nosotros estamos revisando y analizando una posible propuesta para que el PANI el PANI y otras instituciones tengan que dar o tengan que rendir cuentas, por lo menos cada 3 meses, de cómo se está gastando el dinero, precisamente para poder cada 3 meses decir, bueno, este es el promedio, este es el dinero que se le dio al PANI o que se le dio a X institución en el presupuesto que se aprobó en noviembre. Entonces, por favor, díganos, 3 meses después, ¿qué se ha hecho? Porque se requiere... 3 meses después, Hacienda ya les ha girado el dinero, porque ese es otro problema, que se les gira el dinero de manera tardía. Y así, diferentes mecanismos que estamos revisando para proponer en las próximas semanas, para proponerle a los compañeros diputados y poder ejercer ese control, que sí yo creo que es necesario. O sea, aquí tenemos que ser, me parece a mí, muy equilibrados. Ciertamente es necesario ejercer el control político, es necesario... de alguna manera exigirle a las instituciones, entre ellas el PANI por supuesto, que ejecute los recursos de manera efectiva, pero también debemos conocer el contexto mediante el cual se está dando la situación, en este caso la no ejecución de los recursos. William Alvarado ya se integró a la mesa, están llegando los diputados que van a hablar sobre este tema. Decía, diputado de la Unidad Social Cristiana, decía Fabricio Alvarado, bueno, da el detalle de una cantidad de proyectos que no se realizarían con ese recorte. 10 juntas de protección social, don William, 12 unidades móviles, 112 academias de crianza, bebetecas, 20 centros de atención, en fin, consultorios familiares. Eso es lo que dice también la presidenta ejecutiva, que se afectaría con este recorte. ¿Qué piensa William Alvarado? Buenos días. Bueno, muy buenos días. Un saludo, Fabricio. Un gusto compartir con todos ustedes. Mire, nosotros hemos venido discutiendo el presupuesto, hemos recibido a varios ministros. El presupuesto lo hace el Gobierno de la República, ellos son los que establecen las prioridades y establecen las partidas presupuestarias. Yo soy miembro de la Comisión de Asuntos Hacendarios y uno de los temas que más me asombró cuando llegó uno de los ministros fue el ministro de Seguridad. Coincidió precisamente, y yo creo que esto es un tema que tenemos que tomarlo en consideración, aunque estemos hablando del presupuesto del PANI como tal. Coincidió con la situación que se dio en Limón, en Cieneguita, o sea, donde 2 niños murieron, y él nos planteó claramente la necesidad de contar con recursos. E incluso él manifestó en los medios de comunicación que renunciaba si no recursos y una serie de aspectos más. Bueno, lo sorprendente es que en el presupuesto fue el único ministerio que no creció. Fue el único ministerio. El Ministerio de Seguridad. El Ministerio de Seguridad creció 0. Todos los ministerios crecieron entre un 13, un 5%, y el Ministerio de Seguridad no creció. Eso, pues a nosotros nos preocupó. Yo tengo las actas aquí de las manifestaciones que dio el ministro, de las preguntas que nosotros le hicimos. Yo fui uno de los que les dije que quién era el que definía cuáles ministerios crecían en presupuesto. Bueno, él me manifestó, o la viceministra me manifestó, que era el Ministerio de Hacienda el que definía el crecimiento de los presupuestos. Entonces, aquí hay que dejar claro si el tema de seguridad es un tema prioritario o no es un tema prioritario, y que afecta a todos los sectores, a la niñez, a toda la sociedad. Y lo hemos visto en los últimos meses, las situaciones de inseguridad que existe, el tema del narcotráfico y una serie de cosas más. Todos los diputados ahí nos comprometimos
en revisar dentro del presupuesto general cómo podíamos alimentar los recursos necesarios. Aún sin saber de dónde los íbamos a tomar esos recursos. Precisamente nace a través de los diputados de gobierno que nos plantean la propuesta de que, tomando en consideración que el PANI iba a tener un crecimiento importante, que tomáramos esos recursos de ahí, que los tomáramos y los presupuestáramos, y así fue como se presentó una moción y planteamos asignarle recursos al Ministerio de Seguridad, al OIJ, al Ministerio de Justicia, todo con la intención de mejorar el tema de seguridad, que era lo que ellos planteaban, que necesitaban crear 1000 plazas de policía y una serie de cosas más. O sea, los mismos diputados del PAC dijeron que era el Sí, ministro, claro, que era el PAN el que iba a crecer. Claro, Y dejaron abierta la posibilidad de que desde allí se tomaran recursos. Sí, claro, no, firmaron las mociones también. Firmaron la moción para que se alimentaran recursos del Ministerio de Seguridad. Ah, bueno, ajá. Entonces, ellos mismos la votaron. O sea, esa votación quedó 9-2. O sea, de manera tal que todos estábamos conscientes de aumentar esos recursos. Esto no es un tema contra el PANI ni es un tema contra la niñez. Y yo creo que eso hay que dejarlo claro. Yo se lo decía a Fabricio la vez pasada, que no es un tema contra la niñez. O sea, es un tema de limitante de recursos económicos y dónde asignarlos. Lo que nosotros hicimos fue reasignar recursos. Reasignar recursos ante esa necesidad que existía en el Ministerio de Seguridad, ante no el apoyo del gobierno y no asignar los recursos necesarios, tomamos esa decisión. Ahora, yo quisiera manifestar lo siguiente. William, perdón, en esa decisión, me están diciendo que ya está lista Ana Teresa León, presidenta ejecutiva del Patronato Nacional de la Infancia. Vamos a ir de inmediato con ella porque parece que ella está en una reunión importante. Don William Alvarado, ya usted puede continuar, pero vamos a ir de inmediato con la jerarca. Buenos días, Ana Teresa León. ¿Qué acciones va a tomar usted en las próximas horas en torno al Patronato Nacional de la Infancia? ¿Cómo justifica usted que sea una de las instituciones, según el informe de la Contraloría General de la República, en la que se ven más recursos no utilizados, digámoslo así, para ver si tal vez podemos de esa manera resumir lo que es su ejecución, de una manera muy simple, claro, por supuesto? ¿Cómo lo puede justificar usted? Buenos días. Sí, muy buenos días. Bueno, en primer lugar, yo quisiera clarificar que el patronato viene trabajando desde el año pasado un plan maestro que proponía un aumento progresivo hasta el 2020. La Sala Constitucional se ha pronunciado y en varias oportunidades, incluyendo una última hace cerca de 2 semanas, el 27 de septiembre, en la cual nos asigna lo que por ley nos corresponde. Yo quisiera clarificar que es una deuda desde 1996 que se estableció la ley orgánica nueva que establecía lo del 7%. Durante todos estos años no se le ha dado al patronato estos recursos y todas las críticas y los ataques que se nos hacen de no llegar a tiempo, de no atender las denuncias, etcétera, ¿cómo las vamos a hacer si no hay recursos? Imagínense que en los últimos años sacamos un cálculo del 2010 para acá, se le ha dejado de dar a la institución 305.000 millones de colones. Entonces, es mi deber y yo creo que la institución como tal defender los derechos de los niños, porque en esta oportunidad, imagínense que se nos recortaron todos los recursos, ni siquiera se nos dejaron los recursos que el Ministerio de Hacienda nos había dado para el 2017, se nos eliminó todo el presupuesto, es decir, nos dejaron con el mismo presupuesto 2016. ¿Qué significa quedarnos con el presupuesto 2016? Significa que no vamos a poder hacer nada de los proyectos educativos. Aquí consta en este documento que hemos insistido mucho, los nuevos proyectos con las municipalidades, con los comités cantonales de deportes, con los comités tutelares y de INADECO, con las bebetecas que tenemos propuestas para todo el país, las unidades móviles, 30 nuevas oficinas
10 consultorios familiares que están planteados nuevos para las familias y clubes de adolescentes, 10 clubes de adolescentes. Entonces es decirle no a la infancia, es decirle no a la adolescencia y a la familia. Disculpen, pero no es es que todavía si se nos hubiera retirado algo, pero es que nos quitaron todo, absolutamente todo, el monto que se nos había dado. Y se ha repartido, no queremos entrar en polémica con esto, pero los fondos están siendo entregados para recursos que entendemos muy bien lo de seguridad pública, entendemos que se requieren recursos en otras partes, pero no es posible que todo se le quite a la niñez, es decir, a los niños y niñas, y especialmente a los niños y niñas pobres, se les está quitando la oportunidad de salir adelante desde el punto de vista psicosocial. Ay, doña Ana Teresa, un minutito para establecer inmediato. William Alvarado, ustedes le están quitando todo al PANI, a la niñez. Mire, este es el crecimiento, y quisiera mostrar el crecimiento que ha tenido los recursos del PANI, o sea, en los diferentes años. Realmente es uno de las instituciones que más ha crecido presupuestariamente, o sea, voy a enseñarlo aquí. También está aquí. Ese es el crecimiento que ha tenido el PANI. Sin embargo, yo creo que el tema no es que se le está quitando recursos al PANI. Se lo dejan con solo el 2016, dice ella. Quedas con 57.711 millones de colones. Ajá. He venido creciendo en los últimos años de 23.000 millones, 29.000 millones, 32.000 millones, 36.000 millones, 44.000 millones, o sea, ha venido en crecimiento. Sin embargo, yo creo que aquí de lo que se trata, y creo que no se vale tomar el tema de la niñez como la bandera para defender el presupuesto como tal. Mire, y era lo que iba a manifestar hace un rato, existen las modificaciones presupuestarias. Los recursos se pueden alimentar en modificaciones extraordinarias. La ejecución del presupuesto de la República, en términos generales, cuando se es muy eficiente puede llegar al 93%. Cuando se es muy eficiente, o sea, hay un 7% que nunca se ejecuta de los presupuestos. Si nosotros revisamos cuánto significa ese 7%, casi es el presupuesto que tiene el Ministerio de Educación. Es en remuneraciones, en compra de materiales, en equipos que nunca se logra ejecutar. Entonces, el gobierno tiene el instrumento para hacer las modificaciones de presupuesto necesarias. Nosotros manifestamos en la Comisión de Hacendarios de que si en enero, en febrero, el gobierno nos presenta una modificación, podemos alimentarle los recursos necesarios que tiene el PANI. Aquí había una necesidad de tomar recursos en el tema de seguridad. ¿Pero por qué, digamos, al PANI se le recortan? Bueno, porque fue el presupuesto, fue la institución en que más creció, o sea, se está pasando de 57.000 a 105.000 millones de colones. Consideramos que ese aumento increíble que ha tenido el PANI, casi un 50%, eso significa, y en esto se lo decía yo a Fabricio la vez pasada, de revisar un poco cuáles son los proyectos y cuál es la gestión que está realizando el PANI para gastar todos estos recursos. O sea, yo no me he metido a fondo a revisar cómo se gastan los recursos, pero mira, a mí me preocupa la creación de 845 plazas. Ok, minutito, a ver si tenemos otra vez ahí a doña Ana Teresa León y ya venimos con los diputados, nos quedamos para acá. ¿Cuál es la gestión del PANI? Pregunta William Alvarado. Le preocupa 845 plazas que se van a crear. Sí, yo quisiera aclarar en primer lugar que el Patronato Nacional de la Infancia es una institución que desde hace años ejecuta 70, 75, hasta 80%. Este año proyectamos 80%, que no es una mala ejecución en el gobierno. Ahora, ¿qué pasa? El patronato, y quiero dejar esto bien claro, las plazas que tenemos, más las 845 que proponemos, y que tienen que ser a través de personas que se atienden. Nosotros no tenemos robots, no tenemos máquinas, no tenemos otras alternativas. Es solamente personas que pueden atender. Las 1.000 personas que tenemos,
más las 845 de ese presupuesto va a representar el 32%. Y ahí hay una diferencia con otras instituciones. Si la institución tuviera un 80% de salarios, es muy fácil ejecutar 80% de salarios. Pero una institución que tiene 30 y tanto por ciento en salarios tiene que ejecutar 60 y pico por ciento. Yo creo que es un análisis que no se ha hecho con el debido cuidado. Nos están criticando considerándonos como con el mismo parámetro de todas las demás instituciones, y la situación no es igual. Hemos hecho un esfuerzo enorme. Las trabas que tiene administrativas el gobierno y las instituciones nos dificultan muchísimo operar. Imagínense que parte de ese superávit es la compra de lote, la construcción de albergues, etcétera, porque se tardan 12, 14 meses haciendo una construcción, una licitación para una construcción. Entonces, hay impedimentos y trabas administrativas que hemos pedido en un proyecto de ley que algunos diputados nos están apoyando, el 17.772, que le eliminaría esas trabas y nos permitiría operar de una mejor manera. Pero no es que nosotros nos descuidamos con la ejecución ni cosa por el estilo, es que no es posible hacer la ejecución con las restricciones administrativas que existen y hay que cumplir la ley. Entonces, yo sí creo que yo pediría, especialmente porque Hacendarios no nos llamó a defender ese presupuesto ni a explicar todos esos proyectos. Son cientos de comunidades que se iban a ver beneficiadas con proyectos educativos y preventivos que evitarían que el día de mañana haya tanta violencia y tanto problema que tiene que atender la policía. Entonces tenemos que invertir en las dos cosas, en la parte educativa y preventiva y también obviamente con la policía y la parte de represión, pero no quitándonos a unos contra otros. No se trata de eso, se trata de darnos a todos. Gracias, Ana Teresa León, presidenta ejecutiva del PANI. Ella tiene que estar en una reunión. William Alvarado, ¿sí? Quisiera agregar diputado de la Unidad. Con respecto a lo que ella manifiesta. Hay un oficio, el P. Es imposible ejecutar, dice ya, así como está, es imposible. No solo le tocan salarios, si fuera como el MEP, dice que le tocan sobre todo, bueno, tiene un 80, no me acuerdo cuánto por ciento del presupuesto es en planilla, pero a ellos sí les corresponde más inversión, por ejemplo, en albergues, compra de lotes, son procesos licitatorios que les impide. Yo fallé con el 93%, ella dice que ejecuta el 80%. 80%. O sea, hay un 10% que no se ejecuta. Y precisamente hace referencia a algunas leyes que le afectan. Yo me imagino que debe ser la ley de contratación administrativa, que afecta a todas las instituciones del Estado, no solo a ellos. Y habría que modificar para todas las instituciones, no solo para ellos. Bueno, es un parámetro que ellos consideran que no se puede ejecutar. Hablan de un 80% con 57 mil millones de colones. O sea, ¿cuánto podría ser teniendo 105 mil millones? Que insisto, yo estoy de acuerdo en que se den los recursos necesarios en una modificación extraordinaria. Vea lo que ella manifiesta en este oficio de la presidencia ejecutiva que ella misma envía con el presupuesto. Dice en el párrafo tercero: no omito manifestar que dado el incremento presupuestario en el ingreso de la subvención ordinaria según la ley 7648 designada para el 2017, la realización del plan maestro originalmente propuesto para el periodo 2015-2020 está siendo programado para el 2017. O sea, en el 2017 van a hacer el plan maestro para decir cómo ejecutar y cómo realizar la gestión dentro del PAN. Por lo tanto, insisto, nosotros no hemos hecho un recorte al PAN, nosotros lo que hicimos fue una reasignación de los recursos totales que tiene el presupuesto de la República, y todos los diputados que votamos esa moción para asignarle recursos al Ministerio de Seguridad, estamos en la mayor disposición que si en enero o febrero presentan un presupuesto extraordinario, asignarle los recursos que debe tener el PANI. Solo yo haría un llamado a Fabricio, como presidente de la comisión, que revisemos el tema de gestión, de cómo lo vamos a utilizar, porque yo tengo mis críticas. O sea, de esas 845 plazas, 146 solo para la presidencia y la gerencia. Y si hablamos de juegos de los parques infantiles, que me parece una maravilla, son 300 millones de colones, lo que pasa es, ¿quién manda sus hijos a un parque infantil con los niveles de inseguridad que existe? Y esto lo digo por experiencia propia que he tenido. O sea, se hacen inversiones en parques y no los utilizan los niños por el tema de inseguridad. O sea,
debe revisarse todo ese tipo de componentes y una serie de cosas más. Y en el tema el abrir 30 oficinas, son 30 alquileres, 30 pagos de servicio en cada una de las comunidades, y yo que soy un apasionado de los gobiernos locales, ¿por qué no integrar esa labor a nivel de los gobiernos locales y hacer convenios para el tema de las denuncias y una serie de cosas más? Sobre todo que muchas de las municipalidades han establecido oficinas de desarrollo social. Yo quisiera Javier, agregar Javier, algo ahí. Yo sé que está don Javier también acá y yo ya hablé bastante, de hecho por eso dejé, pero sí nada más debo aclarar un par de cositas. En primer lugar, por supuesto, no se entienda mi posición como que estoy en contra de asignarle recursos al Ministerio de Seguridad. De hecho, yo he sido en este gobierno, y aquí está don Javier que lo sabe, un crítico fehaciente del gobierno de don Luis Guillermo Solís, pero en el caso del Ministerio de Seguridad valoro mucho el trabajo que está haciendo el ministro Gustavo Mata, y para mí es de los mejores ministros que tiene este gobierno. Entonces, estoy clarísimo en que la seguridad también debe ser financiada. Sin embargo, me parece que, pues, como les repito, en primer lugar, la Comisión de Hacendarios no recibió a doña Ana Teresa León para que diera estas explicaciones, para que los diputados como don William y los demás que pertenecen a la Comisión de Hacendarios pudieran hacerle los cuestionamientos y las consultas que sí le hicimos en la Comisión de Niñez. Y, dicho sea de paso también, ¿por qué no se tomó en cuenta, por ejemplo, temas que nosotros hemos cuestionado mucho del presupuesto? De hecho, para mí es un desacierto de este gobierno no haberle asignado más recursos al Ministerio de Seguridad en este presupuesto. Pero ¿por qué no haber revisado otros rubros de otros ministerios, otras instituciones, para hacer recortes más, por decirlo así, equitativos, de manera que no se afectara tanto al PANI con todo el plan que tiene y con todo, porque sí, digamos, yo estoy en desacuerdo en el sentido de minimizar la creación de nuevas oficinas. Yo creo que sí es necesaria la creación de nuevas oficinas donde la gente tenga de una manera más cercana la posibilidad de hacer las denuncias o de buscar la ayuda que necesitan. Entonces, en resumen, quería agregar eso porque, como repito, ya yo hablé lo suficiente y creo que es importante que los compañeros también hagan sus aportes. Vamos a escuchar la posición de Javier, pero ¿por qué no se le recibió a la presidenta ejecutiva del PANI? Quiero decirles que Rolando González también está invitado, pero está en una presa. Entonces vamos a tratar de establecer contacto con él vía telefónica, porque él es también miembro de la Comisión de Hacendarios. Bueno, yo sinceramente... ¿Por qué no se le recibió a la presidenta? Desconozco el tema de por qué no se le recibió. Recuerde que para esto se creó una subcomisión que era que estaban recibiendo a varias instituciones, pero yo personalmente los conozco. ¿Llamarla en este momento? Sí, claro, a mí me gustaría conversar muchos temas con ella. Javier Cambronero. Bueno, muy buenos días, amigas y amigos, a ustedes y sus hogares. Mire, yo no me pongo en los zapatos de los diputados y diputadas de la Comisión de Hacendarios por el aprieto en que se han metido, solitos se han complicado. Los 3 diputados aquí presentes, el 1 de mayo de 2014, juramos defender la Constitución Política de Costa Rica. Y este desaguisado que ha ocurrido en la Comisión de Hacendarios la semana pasada, donde se toca violenta y agresivamente recursos dirigidos a la niñez costarricense, pone en relieve cuál es la importancia que le estamos dando las diputadas y diputados al tema de la niñez y la adolescencia de Costa Rica, porque no es un asunto de plata más, plata menos, es un asunto de evasión de ciertas situaciones que ocurren en la Asamblea Legislativa. Y déjenme decir, compañeros diputados, aquí en el fondo también hay una perversa maniobra para desviar la atención con respecto a la discusión del impuesto a las personas jurídicas. ¿Por qué aparece el argumento de trasladar recursos del PANI? Porque no es eficiente ejecutando, cuando en Costa Rica normalmente las instituciones ejecutan entre el 85 y el 95% de su presupuesto. No hay una ejecución plena, perfecta, 100%, tal y como se ha indicado acá. ¿En aras de qué? De que hay una programación presupuestaria que es anual y provoca esas fajas a inicio o al cierre del año fiscal como tal. Pero sobre todo, definir pasar recursos de la niñez a la fuerza pública me parece que es gravísimo, y en este caso, hablando de la Constitución Política, que fue con lo que inicié, el artículo 55, don Fabricio y don William, Costa Rica desde 1930 cuenta con el PANI y fue consagrado en la Constitución a partir del año 49 como tal, y está en el capítulo de las garantías sociales. O sea, hay una vocación, una tradición histórica riquísima de este país que mira hacia la justicia social y hacia lo que es la solidaridad como tal. Por eso es gravísimo que haya diputados y diputadas que estén pensando en sesionarle recursos a PANI cuando ese aumento se debe precisamente por el incumplimiento histórico que ha tenido el Estado costarricense. Y hoy en día
es la sala la que nos enmienda la plana a los diputados y diputadas y al Poder Ejecutivo en aras de 2 sentencias de la Sala Constitucional, una del año 2013, otra del año 2016, y una sentencia de la Sala Primera que obliga efectivamente no solamente otorgarle el 7% del impuesto sobre la renta, sino también recursos asignados y recogidos por la ley del impuesto a las bebidas alcohólicas y a los cigarrillos. No es ni siquiera generación de bonos, de deuda interna, no, son recursos que los costarricenses a través del consumo le dan al PANI como tal. Cuando yo como educador y que tengo 30 años de trabajar con la niñez costarricense, veo datos espeluznantes como los siguientes, que en el caso de abusos y trato a la niñez en Costa Rica, por cada 100.000 habitantes en el año 2015, don William y a los diputados de hacendarios, en San José hubo 133 casos de agresión, en Punta Arenas 88, en Limón 76, en Alajuela 73, en Guanacaste 64, en Cartago 63, en Heredia 51, repito, por cada 100.000 habitantes. Esto es de relieve la manifestación de una sociedad enferma. Cuando se nos dice a nosotros por parte del PANI, el Hospital de Niños y el 911, que en el año 2015 hubo 40.300 llamadas porque había agresiones y abusos a menores, esto preocupa. Definitivamente que solo con una institución fortalecida, desde lo presupuestario, desde lo instrumental, el PANI podrá acompañar a las familias costarricenses para enfrentar esta arremetida, donde una sociedad enferma tiende a volcar la hostilidad y la agresividad de los adultos hacia los más débiles, que son los niños, los adultos mayores y las mujeres. En este caso particular, debo decir, dentro del bloque de legalidad, no solamente la violación a este artículo 55 de la Constitución, el mismo artículo 4 que se refiere a los convenios internacionales, y Costa Rica suscribió el Convenio Americano de los Derechos del Niño y la Niña, y el mismo Código de la Niñez y la Adolescencia en el artículo 4 que me permito leer, amigas y amigos. Dice el artículo 4 del Código de la Niñez y la Adolescencia: obligación del Estado a adoptar medidas administrativas, legislativas, presupuestarias y de cualquier índole para garantizar la plena efectividad de los derechos fundamentales de las personas menores de edad. Y con este dictamen, los compañeros en hacendarios están violando la Constitución, están violando el marco jurídico vigente y obliga a que efectivamente en el plenario, a partir de este mes de noviembre, tengamos 2 dictámenes. Un dictamen en el cual está el presupuesto asignado al PAN, tal y como lo el Poder Ejecutivo, y el dictamen de mayoría de la Comisión de Hacendarios con este recorte de 47.000 millones de colones. Yo llamo a la sociedad costarricense para que nos movilicemos, hagamos la presión respectiva y toda la sociedad civil que tiene que ver con niñez y adolescencia de Costa Rica se manifieste, alce la voz y no permitamos que ocurra semejante atropello. Tengo a Rolando González en la línea, ¿verdad? Rolando, esto es una maniobra perversa, y ya William quiere contestar eso, para no discutir sociedades anónimas en un país en que la ejecución presupuestaria ronda el 85-90%. Buenos días. Buenos días. Primero quiero ofrecer una disculpa, había pensado asistir personalmente al programa, pero el tránsito está imposible en la ruta de San José. Sobre el tema que se plantea en la Comisión de Asuntos Hacendarios, lo que ha habido es un criterio de oportunidad, con mucho respeto, con reconocimiento a 2 realidades. Una, en el caso del PANI, su capacidad ejecutora ha sido insuficiente a juicio de las y los diputados que integramos la Comisión de Hacendarios. 2, estamos hablando de fondos públicos que deben optimizarse. En el minuto final del trámite del presupuesto, el gobierno nos mandó una carta firmada por don Elio Fallas, donde ofrece 20.000 millones de colones de rebajas de otros rubros para compensar los faltantes que podría haber en algunas partidas superfluas o relativamente importantes de distintos ministerios, cosa que se negaron a hacer durante todo el proceso, y también nos habla de una posible rebaja por el crecimiento o no en el costo de la vida en la proyección de los gastos de planilla. Si eso se podía hacer, lo podemos hacer directamente para el PANI y compensar el faltante. Lo que pasa es que este gobierno vive en una nebulosa y le falta textura y resolución para definir sus prioridades. El tema de seguridad fue hablado oportunamente con las autoridades competentes, aquí no hubo sorpresa para nadie, todos sabíamos de qué estábamos hablando. Si desean restituirle los fondos al PANI, lo pueden hacer en un presupuesto extraordinario de inmediato o en enero con los recursos que estoy
mencionando. Para nosotros, en el caso de Liberación Nacional, el PANI es importante, es crucial, es sagrado, pero también lo de la seguridad de la ciudadanía. Los dos aspectos tienen rango constitucional. Entonces, ¿cuál prevalece? El que pueda ejecutar los fondos más pronto, sabiendo que debe darse un mecanismo de compensación interno en el gobierno con el concurso de la Asamblea Legislativa para poder dotar al PANI de los fondos restantes. Eso me parece que es perfectamente realizable en el plazo que el Poder Ejecutivo quiera. Mientras tanto, todo esto de hacer llamados a las movilizaciones y a la protesta, creo que es un instrumento innecesario e injustificado. Se puede llegar a un acuerdo sin tanto aspaviento de un gobierno inoperante, lento e inoportuno. Gracias, Rolando González. Sé que William quiere reaccionar. Igualmente, tenemos segundos para reaccionar, para ir cerrando. William Alvarado. No, muy concreto. Lo que se busca es eso, no aprobar el proyecto de sociedades anónimas. ¿Cree William Alvarado? No es así, es un tema que se está discutiendo. Incluso tuvimos una visita de la gente Para de la sacar... OECD. Nosotros presentamos 4 mociones, propuestas que tienen que ver con el tema de sociedades. El gobierno todavía no ha definido, esperamos que en esta semana definan, pero es un tema que está en discusión y que no lo vamos a ver en una forma inmediata, y los recursos que necesita el ministerio de forma inmediata, y eso está clarísimo, y lo decía bien Rolando, nosotros podemos restituir recursos al PANI en un extraordinario, o sea, no hay ningún problema. El tema de constitucionalidad, bueno, el 176 de la Constitución Política dice muy claramente, en ningún caso el monto de los gastos presupuestados podrán exceder los ingresos probables, o sea, todo el presupuesto es inconstitucional, aunque la sala haya manifestado que se puede pagar con deuda, aquí lo establece la Constitución, entonces el presupuesto es inconstitucional. Y el otro tema que yo quisiera decir es que, bueno, hay una irresponsabilidad del gobierno de no asignarle recursos al Ministerio de Seguridad, y la misma iniciativa de asignar recursos del PANI al Ministerio de Seguridad sale de los mismos diputados de gobierno. ¿Sale de los diputados de gobierno, Javier Cambronero? El presupuesto del Ministerio de Seguridad Pública llega recortado a la Comisión de Hacendarios junto con todo el paquete de proyecto de presupuesto porque se partía de la aprobación en el último semestre del año 2016 de sociedades anónimas, a no haber efectivamente la aprobación como tal, Javier, por el retraso que ha sufrido con Rocío Ramos y compañía en Hacendarios, es bastante complicado. Pero no caigamos, don William, en la trampa de meter como temas dispares. Hay efectivamente una maniobra para no abordar el tema de la discusión de impuestos anónimas y meter la PANI. Yo nada más quisiera, esos recursos no se deben tocar. Hay 3 sentencias y en ese caso a nosotros nos corresponde cumplir y acatar. Además, son recursos por impuestos, no es por deuda como tal. Yo nada más quisiera leer lo siguiente que dice el ministro de Seguridad estando en la Comisión de Hacienda. Como ustedes lo han visto, aparte de los 437 homicidios que llevamos a la fecha, fue lo que sucedió en Limón con respecto a las otras víctimas. Pero ver 2 niños muertos, 2 mujeres que mueren a consecuencia de una balacera entre agrupaciones criminales. Señor Presidenta, señores diputados, sinceramente el domingo yo no dormí y hablé con la almohada y con Dios y le dije, Señor, ilumíname para ver qué hago y qué digo el lunes. Y en otro párrafo dice, a cada pueblo que visito me piden más seguridad, me piden más presencia policial, pero ya no tengo de dónde raspar la olla. Nosotros al final le decimos, señor ministro, cuente con nosotros, vamos a ver dónde cogemos recursos. Y la propuesta sale de diputados de gobierno, decirle, bueno, cojamos recursos de acá para inyectarle seguridad. Bueno, yo muchos comentarios. en mi caso, y sabiendo que estamos cerca ya del cierre de esta entrevista, insisto, clarísimo estoy en que se necesitan recursos para el Ministerio de Seguridad. Repito, para mí don Gustavo Mata es de los mejores ministros que tiene este gobierno, y le creo, cuando usted me dice que él no durmió, yo le creo, porque es un hombre que tiene trayectoria de velar por la seguridad de este país, y yo, pues sinceramente, donde creo que existe el primer desacierto es en no girarle más recursos en el presupuesto original, por las razones que sea. En todo caso, repito, no podría estar de acuerdo en que esos recursos para fortalecer un Ministerio de Seguridad que necesita ser fortalecido, se saquen del Patronato Nacional de la Infancia, que necesita ser fortalecido también. Que necesita, ¿de dónde deben salir? Que necesita también abrir más oficinas, que necesita sí tener más personal, porque bien lo dijo doña Ana Teresa, ¿cómo vas a atender las necesidades de los niños, de la niñez, de las nuevas generaciones con robots? No se puede, de manera o por
sistemas informáticos tampoco se puede, tienen que ser personas que atiendan los casos en particular, no solo de abuso, no solo de agresión, también de abandono, también los lugares donde hay niños que lamentablemente no contaron con las condiciones para vivir en familia. Pero sí, yo creo que la revisión que debió hacerse en hacendarios debió ser más minuciosa. Hay rubros que nosotros hemos cuestionado que tienen que ver con asesorías o con consultorías, con consultorías y con gastos superfluos que debieron haberse extraído y se pudieron haber extraído en tractos más pequeños de otras instituciones, incluso del PANI, por qué no decirlo, pero no arrancarle 47.000 millones que ya yo expliqué al principio, pretenden ser utilizados en el 2017 en muchos rubros importantes que para nosotros en la Comisión de Niñez, por lo menos la mayoría, hay 2 diputadas de Liberación Nacional que parecieran no estar de acuerdo con lo que pensamos los otros 5 diputados de la Comisión de Niñez y estaríamos de acuerdo en el plan que nos ha propuesto el PANI. Tenemos comentarios. Así es, vamos a leer los comentarios que ya nos llegan en las redes sociales. Federico Figueroa dice, un país pobre no puede darse el lujo de pedir prestados 85 millones de dólares para que no sean ejecutados, tenemos que pagarlo todos. Por su parte, Olman Hernández Vargas dice, lástima que quienes hoy insisten en recortar el presupuesto no hicieron lo mismo cuando sus partidos fueron gobiernos en el pasado. La inflación sería menor y la burocracia no habría crecido tanto. Luis Carlos Castro Herrera nos dice, no tiene que recortar sus privilegios, ven, por eso estamos como estamos, cierran y hagan una nueva institución con empleados sin pluses. También tenemos a Luis Núñez, entonces, ¿por qué no utilizaron el presupuesto anterior en su totalidad? Marianela nos dice, pienso que el desvío de recursos es adecuado, lo del Ministerio de Seguridad es urgente y el PANI lleva tiempo subejecutando recursos. Andrew Beach 13 dice, ¿cuándo del presupuesto consumido del año pasado se gastó en salarios y cuánto en ayuda a la niñez? Esos son los comentarios que tenemos. Yo quisiera agregar un Segundos, don comentario William, a Fabricio, no sé, nada más. segundos. Solamente revisen el Plan Nacional de Desarrollo, las metas que tiene el PANI a ejecutar en atención a la niñez. Nada más revísenla. Tienen 4 metas y ven la cantidad de población de niños que están atendiendo. Me imagino que lo hicieron con un presupuesto pensando en 27.000 millones de colones, ahora son 105.000 millones. Me parece que hay que revisar el tema de gestión e insistir y manifestar que el gobierno presente en enero y febrero una modificación presupuestaria para asignar los recursos que le corresponde al PANI. El PANI es el ente rector en materia de niñez y adolescencia, coordina el Sistema Nacional de Protección de la Niñez y la Adolescencia y en este Plan Maestro 2015-2030 se establece ya, porque ya están funcionando 71 juntas de protección de la niñez, 65 consejos participativos y vamos a avanzar a la creación de los comités tutelares de menores en cada asociación de desarrollo. Para eso se ocupan recursos, con una niñez feliz, protegida y con una articulación adecuada en materia de prevención, posiblemente se requerirían menos policías para atención del delito como tal. Por eso, apostar en la juventud es lo más correcto y creo que las mismas diferentes iglesias del Papa Francisco han sido muy claros insistiendo en que protejamos al niño de ahora para que sea un ciudadano correcto y seguro en el mundo contemporáneo. Muchas gracias. Gracias Javier Cambronero, William Alvarado y también Fabricio Alvarado por acompañarnos esta mañana aquí en RTN Revista. Y a ustedes también.